Va. Vamos a ver sistema del complemento. ¿Qué es el sistema de complemento? Porque si te lo dicen así, tú dices, bueno, ok, pero ¿qué es? ¿Y por qué se llama complemento? ¿O qué, no? Pues bueno, vamos a ver que es un conjunto de proteínas que van a estar flotando en nuestra sangre, como este dibujito de aquí. Así van a estar flotando en nuestra sangre, fluyendo, que van a favorecer varias cosas. Entonces, ¿cuáles son las funciones del complemento? Bueno, que favorecen la opsonización. ¿Qué es la opsonización? Esto que te decía de que se le pegan partículas a nuestros microbios y entonces es más fácil que los reconozcan porque tenemos receptores que reconocen estas partículas específicamente, ¿no? Los receptores del complemento son receptores opsónicos. Entonces, esto va a hacer que pues, sea más eficiente nuestra respuesta inmuninata. ¿Qué otra cosa va a hacer? Va a favorecer la inflamación aguda. Vas a ver que tenemos varias partículas, como esta pequeñita de aquí, C3A, que se llaman anafilotoxinas. Y estas anafilotoxinas lo que hacen es favorecer la respuesta inflamatoria. No sé si te acuerdas que lo habíamos mencionado en inflamación. ¿Qué otra cosa va a hacer? Bueno, va a favorecer la eliminación de inmunocomplejos. Tenemos un receptor del complemento que es específicamente para esto. Un inmunocomplejo es como la unión entre un antígeno, que es algo extraño, y un anticuerpo, que son estas proteínas que secretan nuestros linfocitos B. Entonces se unen y digamos que se acumula eso en forma de basura y necesitamos que algo los elimine. ¿Qué los elimina? Uno de nuestros receptores del complemento que vamos a ver en un ratito. Y otra cosa a la que nos puede ayudar es a la activación de linfocitos B. También vamos a ver que hay otro receptor del complemento que nos sirve como, digamos, un correceptor de nuestro BCR, que es el receptor que tienen nuestros linfocitos B. Entonces va a potenciar una respuesta y va a favorecer que se activen. Y por último, que es la función del complemento de la que todos se acuerdan más, es la lisis. Pero realmente vamos a ver que esto no nos es muy útil ya porque todas las bacterias pues, son muy listas y hasta son resistentes a los antibióticos, ¿no? Entonces han encontrado la manera de evadir esto. Entonces, solamente lisa Neisseria. Si te preguntan qué bacterias lisa el complemento, que capaz si les preguntan, pues son las Neisserias. Ahora, vamos a tener tres vías. Estas tres vías del complemento se forman mediante cascadas proteolíticas de simógenos. Un simógeno es una proteína inactiva y una cascada proteolítica es una cascada de proteínas que se van rompiendo y activando y entonces rompen otra proteína y se activa otra proteína y así constantemente. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? No, todo súper. Todo súper. Va, pues vamos a empezar con la vía clásica. La vía clásica y la vía de las lectinas son muy parecidas, entonces te voy a hacer un zoom así. ¿Por qué son parecidas? Porque ambas se van a iniciar o se van a activar por una opsonina. ¿Qué es una opsonina? Pues te digo esto que se pega. Entonces, ¿te acuerdas que en los receptores de lectinas teníamos este receptor soluble que se llama MBL? Cuando este MBL se pega al microbio en la vía de las lectinas, pues va a activar la cascada. Ahorita vamos a ver cómo. Y en la vía clásica es algo muy parecido, pero es otra proteína, no es MBL, se llama C1. C1 es un gran complejo de proteínas que tiene una subunidad Q, que es la naranja, y dos pequeñas subunidades verdecitas, aquí las puse verdecitas, que son R y S. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta proteína C1 puede reconocer varias cosas, como a nuestros anticuerpos. Si nuestro microbio tiene pegadito en su cabeza dos IgGs, o una IgM, o una pentraxina, esta proteína, este complejo C1, va a reconocerlo y se va a pegar, y esto va a hacer que inicie la vía clásica. De aquí te pueden preguntar varias cosas que la activa, C1, y esto de aquí que es importante, la IgM es un anticuerpo pentamérico. Eso quiere decir que tiene como cinco partecitas. Pues, tiene cinco como IgMs hechas bolita. Esta inmunoglobulina se conoce como la inmunoglobulina fijadora del complemento, porque solo necesitas una, es como la más potente. Con una se activa esta vía. Entonces, eso es preguntable y pues es como importante que lo sepas. Ahora, ¿qué pasa? Bien, Ya se vale. pegó, ya se activó. ¿Qué pasó? Entonces, C4 y C2, se van a pegar solamente si detectan ya sea 2 IgGs, un IgM pentamérico o, una pentraxina, ¿no? Ajá. Vamos, o sea, haz de cuenta, no se pegan, no es como que se peguen, ellas andan por ahí flotando en la sangre muy felices porque son proteínas solubles que van por ahí viviendo. Ujú. Y cuando C1Q se activa, lo que hace es como,
va a ver que están por ahí flotando y entonces se van a activar estas dos pequeñas subunidades que te digo que también tiene C1, que es R y S. Y Ujú. estas dos subunidades van a romper a C4 y a C2, que están por ahí, Ah, ok. ¿ok? O sea, sí es más o menos como tienes el concepto, sí, no tal cual, pero si te lo quedas así no pasa nada, o sea, como tú lo entiendas mejor. Ok. Entonces, bueno, se activó C1Q, activa C1R, ajá, o sea, como que se va para acá y lo activa, y entonces este se va para acá y activa C1S, y C1S dice ¡pum! Entonces este complejo rompe a C4 y a C2. ¿En qué los va a romper? Pues en cada uno en dos pequeñas subunidades, que es C2A, C4A y C2B y C4B. Entonces como que las parte en la mitad y ya sabes, ¿no? La parte más pequeña se llama C2A o C4A y la parte más grande se llama C2B o C4B. ¿Aquí qué va a pasar? Pues que estos dos, C2A y C4B, van a formar un complejo, se van a pegar. Entonces, en la membrana de nuestro microbio, ahora sí, aquí está la membrana de nuestro microbio, se van a quedar aquí estas dos pegaditas. Ya que están pegaditas, se forma este complejo, se le llama C3 convertasa. Una convertasa es algo que va a estar cortando constantemente más proteínas, ¿no? Y si se llama C3 convertasa, pues ¿qué proteína va a estar cortando o escindiendo o como le quieras llamar? Pues a más C3. Entonces aquí van a llegar más C3, por aquí se van a pegar nuestros C3 y estas lo que van a hacer va a ser, pues la van a partir. Y entonces se va a partir en un pedacito chiquito y en un pedacito grande, que es esto que tenemos aquí. Se va a partir en C3A y en C3B. C3A, pues es una anafilotoxina, como te comentaba al inicio. Entonces se va a ir por su lado, se va a apartar y va a favorecer inflamación por algún otro lugar. Y C3B se va a unir a este complejo, se va a adherir. Y entonces se va a formar un complejo que se llama C5 convertasa. Y ya quedamos, ¿no? Que las C5 convertasas, pues van a romper C5. Entonces, pues tenemos este complejo. ¿Cuál es la C3 convertasa de la vía clásica? C4B2A. Está aquí. ¿Y cuál es la C5 convertasa de la vía clásica? C4B2A 3B, porque se le unió un 3B al final. ¿Tienes alguna duda de la vía clásica? No, todo perfecto. Todo perfecto, va. Entonces vamos a quedarnos con esto. Vamos a ver que en todas se van a formar una C5 convertasa y después va a iniciar otra vía, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver en un momentito. Entonces vámonos con la vía de las lectinas. Ya más rápido porque es súper parecida a la vía clásica, ¿no? Entonces, ¿esta con qué inicia? Cuando una proteína de la familia de las lectinas, que puede ser una ficolina o una colina, aquí pues generalmente les ponen MBL, se activa y se pega al microbio. Entonces te digo, snopsonina se va a pegar aquí y va a detectar al microbio y entonces se van a encender sus proteasas, que son MASP1 y MASP2. Una proteasa pues rompe proteínas, ¿no? Como lo dice su nombre. Entonces, voy a ver si no se me acaba la pila de la Apple Pencil. Entonces, rompen aquí a C4 y a C2. Y lo rompen y pasa exactamente lo mismo que ya vimos en la vía anterior. Se van a formar dos partes de cada proteína, C2A, C2B, C4A, C4B. Se va a formar un complejo entre C2A y C4B y se va a formar una C3 convertasa. Esta C3 convertasa de la vía de las lectinas es igual que en la vía clásica, va a ser C4B y C2A juntitas. Luego, pues como es una C3 convertasa, va a partir a más C3. Y C3 igual se va a partir en C3A y C3B. C3A pues igualmente es una anafilotoxina, entonces se va a ir a hacer sus funciones inflamatorias por otro lado. Y C3B se va a unir al complejo para formar a la C5 convertasa de la vía de las lectinas, que es C4B2A3B. ¿Tienes alguna duda con la vía de las lectinas? No. Va, increíble. Entonces, estas dos son lo mismo. ¿Cómo le hice yo para acordarme? Pues la vía alternativa es una vía alterna, es una vía rara. Algo alterno, algo alternativo es algo raro, ¿no? ¿O cómo lo asociaste en tu cabeza? A mí se me hace esa palabra, y dicen, ah, sí tiene un estilo alternativo, entonces sé que es fuera de lo común, algo no convencional. Entonces, va a ser la única de estas vías que va a tener una C3 convertasa y una C5 convertasa distinta. Entonces, y también su forma de iniciar va a ser distinta. Las otras dos iniciaron con opsoninas. Esta va a iniciar de forma espontánea. De forma basal, aquí les puse, inicia con la activación basal. Algo basal es algo que está pasando constantemente de C3. C3 está en nuestra sangre existiendo y de forma basal se va a estar rompiendo en pedacitos.
¿Por qué no ataca a nuestras células normales o por qué no se adhiere a nuestras células normales? Porque este grupo, que es un grupo tioéster, este como complejo que nos tienen que aprender de qué está formado, solo es un grupo tioéster y ya, es lo que utiliza C3 para adherirse a las membranas, especialmente pues a las membranas de los microbios. ¿Y por qué no se unan nuestras membranas propias? Porque siempre va a estar inactivado por una molécula de agua. Va a tener una molécula de agua ahí pegada que le va a impedir que se una a nuestras membranas. Entonces, tenemos otra vez, de forma basal está C3b, se va a escindir espontáneamente y se va a formar un C3b y un C3a. C3a, pues ya quedamos, ¿no? Una vez más, esa anafilotoxina se va a ir por su lado. Y aquí está nuestra bonita C3b. ¿Qué pasa? Pues si hay un microbio, esta molécula se va a ir, por hidrólisis se va, y entonces C3b se pega en nuestra membrana, se adhiere. Aquí está el grupo tioéster. Todo lo que hago lo hago con código de colores para que lo vayan asociando a ustedes. Entonces se adhiere. ¿Y qué va a pasar? Pues va a estar por ahí un factor, se llama factor de forma graciosa, aquí como dato curioso, porque no saben qué es. Es como los factores en matemáticas, que solo existen y ya, porque no saben qué es, no saben qué hace, entonces los factores son moléculas que están por ahí, pero no sabemos específicamente como qué son, ¿no? No vamos a tener un factor B, literalmente como en matemáticas. Y este factor B va a llegar y se va a pegar aquí con C3b. Y va a llegar otro factor que se llama factor D y va a decir, ay, tú estás muy grandote y estás pegado a C3b, también te voy a partir y tras lo rompe. Y entonces nos divide al factor B en una porción pequeña que se llama BA, en una porción más grandota que se llama BB. Ya que lo escindió, pues se van a pegar bien, se van a unir bien el factor B y el C3b. ¿Qué pasa? Este complejo es muy inestable, se puede despegar de forma muy fácil. Justo también, pues es como una forma de regular esto porque como se está activando C3 de forma constante, pues necesitan un estabilizador para que no nos vaya a atacar. ¿Cuál es este estabilizador? La properdina. No sé si te acuerdas que cuando estábamos hablando de los gránulos de nuestras células sanguíneas, vimos que en los neutrófilos hay properdina y que les dije, esto es importante para cuando vean complemento. ¿Por qué? Es el único regulador positivo. ¿Te acuerdas en qué momentos se utilizan los neutrófilos? Mm, pues en inflamación, ¿no? Ajá, en inflamación y en infecciones. ¿Por qué? Por bacterias. Muy bien. Entonces, no sé si te hace lógica, a mí me hace mucha lógica, que cuando se necesitan los neutrófilos porque hay un microbio por ahí, van a empezar a liberar sus gránulos y va a aumentar la properdina y esto va a estabilizar a nuestro complemento. Entonces, se va a unir esta parte y se van a potenciar las acciones de nuestro sistema inmune innato, ¿no? ¿Te hace sentido? Sí, Va. Entonces tenemos la properdina que es el único regulador positivo del complemento. ¿Por qué? Porque estabiliza a nuestra ahora C3 convertasa de la vía alternativa. Se pega y entonces ya se forma bien esta C3 convertasa. ¿De qué está formada esta C3 convertasa? De C3b, BB. ¿Y qué va a hacer? Pues lo mismo que las otras convertasas. Se van a unir más proteínas C3 y las va a escindir y va a formar C3a, que va a ser una anafilotoxina y se va a ir a hacer lo suyo con la inflamación, y una C3b, que se va a unir nuevamente a este complejo y va a formar a la C5 convertasa de la vía alternativa. ¿Por qué está formada esta esta C5 convertasa? Por C3b, BB, 3b. Entonces, recapitulando rápido, ¿cuál es la única vía rara que se forma de otras cosas? La vía alternativa. Inicia por una forma completamente distinta y tiene una C3 convertasa y una C5 convertasa completamente distintas. ¿Tienes alguna duda hasta ahorita? sí, bueno, ¿crees que podrías volver a repetir lo del grupo tío Esther? Es que la verdad eso aún no me queda muy claro, pero todo lo Ok, demás. va. Cuando se están escindiendo espontáneamente estas proteínas C3 que están en nuestra sangre, o sea, digamos, tenemos, aquí está, esta flotando, ¿no? Está flotando en nuestro vasito de forma normal. Está por ahí moviéndose, no sé si se vio cuando lo hice así, así se vio, muy bien. Está por ahí moviéndose y de forma espontánea, o sea, como de forma natural en nuestro cuerpo, se va a romper. Así, de repente.
Entonces tú te podrás preguntar, ¿cómo le hace esta proteína? Pues para no adherirse a nosotros y estarnos atacando, ¿no? El complemento, para no lisar a nuestras células. Bueno, van a tener un grupo tioéster. Este grupo tioéster es la partecita, como una colita que tiene nuestra proteína C3 para adherirse a las membranas, como acá. Entonces esta colita la usa para fijarse en la membrana, pero necesitamos regularla, ¿no? Porque si se está uniendo constantemente a todas las membranas, pues nos va a alisar todo. Entonces, siempre van a tener una moleculita aquí de agua. Entonces, como que esta agua es como un tapón que va a inactivar al grupo tioéster. Cuando llega un microbio y se necesita unir, entonces se va esta molécula de agua, se rompe, se va, el H2O se va, ahí puse la flecha al revés, y nuestro grupo tioéster queda libre para unirse a nuestra membrana. Y entonces así es como se comienza a fijar. ¿Ya quedó un poco más claro? Sí, ahora sí. ¿Sí? Va, súper. Entonces, va, te voy a hacer preguntitas. Esto si quieres lo corto para que no salga en la grabación, no hay problema. Ah, bueno, la conecto al ratio. Entonces, ya tenemos nuestra C5 convertasa. Te dije que nos quedáramos con eso porque al final todas las vías van a formar una C5 convertasa. No importa si se forma por C4B2A3B o por C3B BB3B. Se va a formar una C5 convertasa y va a convertir a C5, las va a partir. Entonces, aquí se las puse gris. ¿Por qué? Porque puede ser de cualquier vía. Entonces, no necesito que tenga un código de colores porque con que se acuerden que tiene 3 moleculitas es más que suficiente. Entonces, vamos a tener nuestra C5 convertasa. ¿Y qué va a pasar? Pues va a empezar a convertir proteínas C5. Entonces aquí llega, se pone, se sienta en su trono y tras la parten. Y se va a formar nuevamente una moleculita pequeña y una más grande. Esta es más importante que las anteriores porque la C5A es la anafilotoxina más potente. Si tenemos C5A, nuestra respuesta inflamatoria va a aumentar muchísimo, es mucho más potente que C3A o que C4A, ¿ok? Entonces van en orden como numérico, o sea, después de esta sigue C4A y después de esta sigue C3A. Esta pues es la más preguntable porque es la más potente. Entonces, pues ya nos va a partir esta molécula. ¿Y otra vez qué va a pasar? Pues como en todas las demás, esto es algo muy repetitivo, se va a unir a la C5 convertasa. Entonces vamos a tener un complejo formado por una C5 convertasa más C5b. Y C5b va a empezar a llamar a sus comadres. Entonces va a llegar aquí C6, va a llegar C7, va a llegar C8, va a llegar C9. Y se van a ir pegando. Esto completo se llama, o bueno, se dice C5b, 6, 7, 8 y 9, que es lo que te decía, de las Cs al principio, pues se las quitan, ¿no? Entonces Ujú. 5b, 6, 7, 8 y 9. Y se va a formar el complejo de ataque a la membrana. Este complejo completo es lo que se necesita para poder lisar a las bacterias. Como te digo, ya casi no funciona, pero específicamente funciona con neiserias. Esto es lo que va a ponchar su membrana. ¿Cómo lo van a hacer? Una vez que se unieron C5b y C6, se van a unir esta proteína de aquí que se llama C7. Esta es la primera que se va a empezar a introducir a la membrana de nuestra bacteria. Va a hacerle un hoyito, la va a romper tantito. ¿Por qué? Porque es muy liposoluble, entonces como que se empieza a introducir, como que empieza a encontrar su camino y se hace un hoyito. Ya que está este hoyito, va a llamar a su comadre C8. Y C8 es la proteína plasmática del complemento que forma el primer poro. Entonces aquí no sé si veas que ya está como más adentro, ¿no? Y aquí ya se formaría un hoyo pues más grandecito. No es suficientemente grande para romper a la Neisseria, para alisarla. Entonces llaman a una proteína mucho más grande que se llama poli C9, pero pues no, o sea, no es importante el poli, o sea, poli de muchas, porque se forma por muchas subunidades. Entonces se cuenta que tiene aquí esta partidita, tiene muchas subunidades, y esta es la que va a formar el poro como efector, el poro que va a alisar las Neisserias. Se va a unir con C8 y C7 y va a formar un hoyote. Y entonces en este yote pues ya va a poder salir el líquido, entrar el líquido y ¡pum! Va a explotar nuestra bacteria. ¿Tienes alguna duda con la vía lítica del complemento? No. ¿No? Va, pues ahora sí vamos a pasar como a la parte preguntable y pesada entonces, que son receptores
y regulación. Se los resumí lo más que pude. Les puse solo los receptores que menciona el ABAS para no saturarlos. Vamos a tener 4 receptores como enumerados del 1 al 4. Vamos a tener a CRIG y vamos a tener a los receptores de las anafilotoxinas. Entonces, empecemos pues por el primero, ¿no? CR1. CR1 va a ser un receptor que vamos a tener principalmente en eritrocitos. ¿Por qué? Porque este es el receptor del complemento que se va a encargar de la eliminación de los inmunocomplejos. Ya ves que te decía al principio que es una función del complemento eliminar los inmunocomplejos. Está como basurita que se va acumulando, ¿no? Entonces, esto se va a llevar a cabo por el CR1. ¿Cómo me lo aprendí yo? Pues inmunocomplejos, empieza con I, ¿no? Inmunocomplejos. Y CR1, si lo escribes así, pues es lo mismo. Entonces, esta es una forma en la que te puedes acordar más fácil. Este yo diría que es el más preguntable. Luego, tenemos a CR2. CR2 es un correceptor, te digo, del BCR, del receptor del linfocito B. Este nos va a ayudar para estimular respuestas inmunes humorales. No sé si te acuerdas en generalidades que mencionábamos que la parte humoral de la inmunidad adaptativa son los linfocitos B. ¿Por qué? Porque van a tener siempre sus anticuerpos, van a estar secretando sus anticuerpos, y estos son proteínas, y algo humoral es una proteína que va en la sangre. Entonces los van a secretar y entonces van a ir por ahí por la vida. CR2, al ser un correceptor del BCR, nos sirve para potenciar la respuesta que vamos a generar. Nos tenemos aquí a nuestro BCR, que se forma del anticuerpo, y aquí al CR2, o CD21, también se llama CD21. Entonces, cuando llega aquí y reconoce al antígeno, este se va a unir y va a decir, ok, voy a lanzar una respuesta más potente. ¿Cómo te lo puedes aprender? Con la gran mnemotecnia que dio Jessie en la clase. CR2, la B es la segunda letra del abecedario. Entonces, CR2A-B, linfocitos B. Y también se puede encontrar en células dendríticas foliculares, porque vamos a ver en bloque 2 que pues estas necesitan como, estos dos necesitan actuar en conjunto para potenciar sus respuestas, pero pues lo más preguntable sería esto. ¿Tienes alguna duda de estos dos? No. ¿No? Ok, estos son los más preguntables, ¿ok? Ya, estos que siguen ya no mucho. Entonces tenemos a CR3, que va a estar en fagocitos, que son estas células pues que sirven para la fagocitosis. No sé si me quieras decir cuáles son. Ay, eran los macrófagos, Ujú. los... espera. No te preocupes, no te preocupes. Los neutrófilos, Ajá. las células dendríticas. Sí, muy bien. Macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. Entonces, CR3 va a estar en nuestros fagocitos. Eh, este se puede unir a este fragmento de aquí. Ahorita vamos a ver cómo se forma, que es como una particulita de nuestra proteína del complemento C3 que se rompe o se degrada. Y hay CAM1, que son estas proteínas de adhesión que veíamos en inflamación, ¿va? También Ujú. se le puede llamar al CR3 MAC1. Y CR4 también está en fagocitos. Este se encuentra predominantemente en células dendríticas y pues obviamente potencian la fagocitosis, ¿no? Al estar en fagocitos. Y se dice que también es un análogo a MAC1, o sea, a esta proteína de acá. Entonces, más o menos estos funcionan para lo mismo, más que nada para fagocitosis y no son tan preguntables. Luego tenemos a Krieg. Este va a estar en macrófagos, los macrófagos de nuestro hígado, que se llaman células de Kupffer, no sé si te acuerdas. Eso Ujú. es de histo. Y pues bueno, este va a eliminar opsoninas. Entonces las opsoninas, pues estas moleculitas que se pegan a nuestros microbios para hacerlos más como llamativos o ricos para nuestros receptores. Y por último tenemos a estos dos, que son el C3AR y el C5AR, que son receptores para C3A y C5A, que son anafilotoxinas. Entonces, ¿para qué nos van a servir? Pues para aumentar muchísimo nuestra inflamación. O sea, Ok. nuestra inflamación, ¿va? ¿Tienes Sí. alguna duda con los receptores? Creo que con el C3 no me queda Ajá. aún muy claro. Ok, bueno, ahorita vamos a ver cómo se forman estas particulitas de aquí, pero básicamente, o sea, estos dos están en fagocitos y sirven para fagocitosis. Nos ayudan a que el proceso de fagocitosis pues, sea como más eficaz. Ok. ¿Ok? Sí. Va.
Entonces, pasémonos a regulación del complemento. Aquí arribita, empezamos por esta porque esta no inhibe como tal una vía, nos va a inhibir a las anafilotoxinas. Son las carboxipeptidasas. Estas necesitan, o sea, actúan como con arginina, que es un aminoácido, le quitan la arginina a las anafilotoxinas, entonces simulemos que esta bolita de aquí es una anafilotoxina, y para que sea como efectora, tiene aquí un pedacito de arginina. Entonces lo que van a hacer las carboxipeptidasas, que las dibujan como un Pac-Man, porque rompen proteínas, va a ser ir y romper esta parte. Y entonces se va a quitar la arginina y esta anafilotoxina va a quedar inactiva, ¿va? Ok, Entonces como que, pues, inhiben esta parte inflamatoria. Y ahora sí, ya pasando bien con la inhibición del complemento, pues vamos a empezar con el inhibidor de C1. ¿En qué vía te dije que actuaba el C1, el complejo C1? mm, en, en la clásica. Muy bien. Entonces, para que te acuerdes de eso, C1 y vía clásica también inicia con C, ¿va? Ujú. Entonces, el inhibidor de C1, pues, ¿qué va a inhibirnos? Pues a la C3 convertasa de la vía clásica, pero te acuerdas que hay otra vía, ¿no? Que tiene, pues, a la misma C3 convertasa, que es la vía de las lectinas. Entonces, el inhibidor de C1, pues, nos puede servir para inhibir a ambas vías. ¿Por qué? Porque, pues, la C3 convertasa es lo mismo. Entonces, cuando ya está formado este complejo de C4B2A, va a llegar el inhibidor de C1, le dice, no, detente, y entonces ya no sigue la vía, se para en este punto. ¿Por qué? Porque nos va a inhibir pues a estas proteasas, a MASP1 y MASP2, y a C1R y C1S, que son pues las proteasas que cortan esta parte, que cortan a C4 y a C2 en C4A, C4B y C2A y C2B. ¿Ok? Ok. Va. Luego tenemos a un conjunto de proteínas de membrana. Todas las proteínas de membrana van a tener este como apellido en CD o Cluster of Differentiation, ¿no? Que nos ayuda como, son marcadores celulares que nos ayuda a identificarlos. Entonces, ¿cómo puedes distinguir estos de los que vamos a ver después que son proteínas solubles? Porque se los pueden poner así para confundirlos, porque estos siempre se los van a poner con un CD después, ¿va? Ok. ¿Qué van a hacer estas proteínas de membrana? Pues van a inhibir a la C3 convertasa de todas las vías, por eso se las puse otra vez en gris, porque pues es de cualquier vía, cualquiera que caiga. Ok. ¿Cuáles son estas proteínas de membrana? DAF, MCP y CR1. CR1 es este de acá, es el mismo. CR1 también tiene su apellido en CD, es CD35. Entonces, van a inhibir a la C3 convertasa, van a impedir que siga la vía a este punto. ¿Por qué? Porque van a inhibir ya sea a C3B o a C4B, que pues es una parte pues fundamental en la vía alternativa C3B y en la vía clásica y en la vía de las lectinas C4B para que se forme la C3 convertasa, ¿no? Entonces, eso lo van a inhibir y se va a inhibir esta activación del complemento. ¿Tienes alguna duda de estas dos? No, todo Va. súper. Todo súper. Ahora vamos a pasar a estas que son un poco más específicas. Te digo, estos son solubles. Tenemos a C4BP y al factor H. Estos no tienen su apellido en CD. Y estos son proteínas solubles que van a estar por ahí y van a detener la formación de estas C3 convertasas. Una va a detener la de la vía alternativa y otra vez es la rarita. El único que se llama factor aquí es el factor H, es el rarito. Y va a inhibirnos a C3B. Entonces, ¿cómo te puedes acordar? Pues en la vía alternativa tenemos al factor B. ¿Qué va a inhibir esta vía? El factor H. ¿Ok? Va a inhibirnos a C3B. Entonces, no vamos a tener esta parte de aquí y no se va a formar nuestra C3 convertasa de la vía alternativa. Y luego tenemos a C4BP, que ¿qué crees que nos va a inhibir si se llama C4B? O sea, Hace C4B. 4. Exacto. Entonces nos va a inhibir a nuestra vía de las lectinas y a nuestra vía clásica, porque ya no vamos a tener esta parte y ya no se va a formar nuestra C3 convertasa. ¿Alguna duda de estos dos? Este, esa solamente en la vía clásica, pero, o también en la vía de las lectinas.
En ambas. Acuérdate que como es igual, no discrimina. Ah, Este ok, ve perfecto. C4B y dice, yo te inhibo. Entonces inhibe a ambas. Ok, Va. Entonces, ¿qué es importante aquí? ¿Qué es lo que quiero que te quedes? Esto yo estoy segura de que a la hora del DEPA lo puedes sacar un poco con lógica, vas a ver C4B y vas a decir, ah, pues claro, inhibe C4B y C4B ¿dónde está? En la vía clásica y en la vía de las lectinas. Listo, una buena. ¿Qué es lo que quiero que te quedes? Que estos dos, el factor H y el C4B, son solubles. Y estos tres de acá que también inhiben a la C3 convertasa de todos, son de membrana. ¿Y cómo te vas a acordar? Por esta parte de aquí. Porque estos son CDs y estos no. ¿Va? ok. Ok. Ahora, ¿cómo inhibimos a nuestro gran complejo de ataque a la membrana? También tenemos dos puntos en donde se puede inhibir. Tenemos a nuestra vitronectina o proteína S que inhibe aquí a nivel de C7. Aquí este punto ya no va a dejar que se siga formando. C7, C8, más o menos, me importa más que te quedes con C7, la verdad. Vitronectina, me lo aprendí porque, pues 7 en inglés, seven. Seven tiene V de vitronectina. Y luego, proteína S es como su otro nombre. Te lo pueden preguntar con ambos. A mí me lo preguntaron con proteína S. S de 7. Está fácil, ¿no? Entonces, esto inhibe a este punto. Pero también podemos tener ya todo esto formado y solo querer inhibir a C9. Y a C9 lo inhibe la protectina. ¿Cómo me lo aprendí? Porque la P, si la volteamos en forma de espejo, es un 9. Entonces, la protectina inhibe a C9, ¿va? También tiene su apellido en CD, que es CD59. Y el CD59, ¿cómo te puedes acordar si te lo ponen así? Pues porque acaba en 9. Entonces inhibe a C9. ¿Va? Sí, ¿Ninguna duda? no, ninguna. Va, súper. Y ahora tenemos por último a este factor, que es el factor I. Te lo dibujé así como con un palito, porque pues es factor I. Entonces es un palito, es una I. ¿Qué va a hacer? Va a inhibirnos como la unión de las moléculas. No sé si te acuerdas que en el repaso Jessie les decía que se pone ahí como que les estorba para pegarse. Sí. ¿Cómo lo va a hacer? Con ayuda de cofactores. ¿Cuáles son estos cofactores? Pues puede ser, por ejemplo, el receptor 1 para el complemento, MCP, que es esta proteína de membrana de acá arriba, el factor H o C4BP, que son solubles. O sea, un cofactor, pues es como la ayuda que necesita el factor. Te digo que los factores son cosas que pues, no sabemos para qué existen, pero existen. Entonces tenemos al factor I y ocupa de otro factor que se le pegue para poder hacer esto. Esto es lo que te digo, nos va a degradar estas partes, o sea, él va a llegar y se va a unir aquí, en la C3 convertasa, a este nivel. Va a impedir la unión y nos va a degradar a C3B, por ejemplo, en pedacitos chiquitos como IC3D, C3DG, C3D, que son como microsubunidades de esta molécula, ¿va? Ujú. Y esto es lo que reconoce este de acá, por eso ayuda para la fagocitosis también. Ah, ok. ¿Alguna duda? No, todo súper. ¿Todo súper? Pues, ¿qué crees? Ya acabamos.